Ya está con nosotros Carlos Heller, por Zoom lo tenemos, a quien le queremos preguntar, porque la verdad nos cuesta tanto tener una... Carlos querido, tanto nos cuesta tener una voz oficial y vos siempre ponés la cara, y una vez más ponés la cara, y yo te agradezco que lo hagas en representación de la banca que ocupás, pero además porque representás un sector político que hoy pareciera que no se pone de acuerdo. Vos recién escuchabas un poco cuál es nuestra etapa y la mirada de nuestros compañeros. Acá la realidad es que todos los economistas que vienen y le preguntamos, ¿se soluciona esto con un cambio de ministro? Dicen, ya no alcanza. Te doy la palabra a vos. ¿Qué tal? Primero, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Mirá, yo sigo creyendo que... Primero, a mí me cuesta entrar en eso que hacen ustedes, porque ustedes son comentaristas, periodistas y lo hacen muy bien. Y yo tengo otro lugar, otro rol, que no me da para ese juego. Lo acepto, pero con esa limitación, ¿no? Con esa limitación. Yo te diría, yo los escuchaba a ustedes en los comentarios. Es muy interesante porque están pasando algunas cosas. Vos fijate, yo leí hoy una nota, varias notas en los diarios que decían, por ejemplo, que la emisión monetaria fue negativa, el tipo de cambio está atrasado, no hay los salarios vienen por detrás porque han perdido frente a los precios, las tarifas no aumentaron, y entonces habría que hacerse la pregunta de por qué suben los precios, por qué hay inflación. Porque todas las causas que nos dijeron toda la vida que eran las generadoras de la inflación, en este momento están razonablemente para la situación argentina, bajo control. Está controlada la deuda, porque teníamos un problema de estrangulamiento del sector externo y resulta que refinanciamos los 100.000 millones de dólares que había con los acreedores privados y ahora los 45.000 millones de dólares que había con el Fondo Monetario Internacional, y tenemos una ventana de tiempo donde la Argentina, con superávit de balanza comercial, como ha tenido estos últimos años, viene teniendo y seguramente tendrá este año también y el que viene, tiene una situación de desahogo que le permite seguir apostando a que la economía crezca, que con ese crecimiento sigan creciendo los ingresos fiscales, pero tiene una asignatura pendiente que también hoy toman los medios, que es una información que dio ayer el INDEC, que dice que pese a que el 10,3% creció el PBI argentino durante 2021, la participación de los trabajadores se redujo del 48 al 43,1% en el ingreso global. Alguien se lo quedó. ¿Quién se lo quedó? No se evaporó. ¿Quién se lo quedó, Carlos? ¿Cómo? ¿Quién se lo quedó, según tu mirada? ¿Quién se lo quedó? Los formadores de precios, los que tienen capacidad para apropiarse. Porque si no, es magia, se evaporó. Y no, las cosas no se evaporan. En economía, como pasa cuando uno dice en física, en química, nada se pierde, todo se transforma. En economía es igual, nada se pierde, solo cambia de manos. Pasa de un sector a otro. Te tomo esto que decís y te hago una pregunta. Si esto es así, entonces el que falló es el que tenía que hacer el control de precios y negociar con los empresarios, que se las dejó pasar, no entiendo. No, porque yo no dije eso. Marcela, vos me querés siempre llevar a la polémica. No, te quiero preguntar, porque digo, si vamos a la tesis, tesis de que el empresario ganó de más y que remarcó por encima de lo que naturalmente la inflación de costo tenía. El gobierno ha dado una batalla enorme en la negociación con el Fondo Monetario y, entre otras cosas, ha logrado que se defina la inflación como un fenómeno multicausal. Pero dentro de esa multicausalidad, de pronto por eso yo te hacía la referencia que te hacía recién, porque parece que los precios tuvieran una autonomía y que aumentan más allá de la multicausalidad, porque la multicausalidad es el déficit fiscal, la emisión monetaria, las tarifas, el costo de los salarios
y el tipo de cambio. Y todas esas variables van corriendo de atrás a los precios, aumentan los precios y luego se corrigen esa variable tratando de recuperar lo perdido. Entonces es un fenómeno muy especial el de la inflación argentina, que no responde a parámetros tradicionales. Yo coincido en este punto, ¿eh? Yo coincido. Ahora, ¿cómo se soluciona? Porque si es contra los empresarios, se estaban sentando. ¿Cómo se soluciona? Porque este número de inflación, Carlos, querido, es con una negociación de precios muy intensa. Es insoportable y hay que resolverlo, pero vuelvo a repetir, no es magia. No es que lo... Porque yo he escuchado... Eso dijo Feletti, ¿eh? Perdón, yo he escuchado, y claro, y está bien, porque no hay magia. Yo he escuchado estas últimas semanas, por ejemplo... La última ola de aumento de precios fue porque había expectativa que si lo cambian al ministro de Economía venga otra política económica y por la duda subieron los precios. O 2 semanas antes los precios subieron porque el presidente dijo que vamos a empezar la guerra contra la inflación. La verdad que cuesta creer que eso efectivamente sea así, porque lo que eso representa lo que después vemos en este dato que di, que la torta creció, pero algunos tenían cuchillo más grande y se quedaron con porciones más grandes de la torta. Y de lo que se trata es de cómo se reparte mejor la torta. Y eso no sucede con leyes de mercado. El mercado solo no lo va a resolver. Está bien, yo te tomo esto. Ahora, fue Guzmán el que se sentó con la CGT y en vez de pedir un bono fijo que incrementara automáticamente en este mes el bolsillo empobrecido de los trabajadores, directamente adelantó la paritaria. Paritaria que ya se proyecta queda retrasada en función de estos números de inflación. Y el bono también, Marcela, quedaría retrasado. Porque eso también es una discusión a mi gusto, a mi criterio, que no es la discusión fundamental. Porque el problema es cómo haces con que los intentos distribucionistas que se hacen con las políticas públicas no generen inmediatamente, vía aumentos de precios, una reapropiación que te deja en un lugar peor que cuando empezaste. Vos le das un bono a la gente y todo sube automáticamente y el bono se diluyó. Lo que nosotros necesitamos es que existan efectivamente políticas públicas enérgicas. Las políticas de controles de precios, a mi gusto, son insuficientes si no tienen regímenes sancionatorios suficientemente efectivos cuando no se cumplen. Porque no pueden ser acuerdos de caballero, porque puja distributiva es puja distributiva. Y los acuerdos de caballero... Carlos, vos sos un entendido en armar leyes y también participaste de discusiones como, por ejemplo, reformular la ley de lealtad comercial o ley de abastecimiento. Las leyes están. Ahora, las aplica el Ejecutivo, si tiene ganas. Es cierto. Y cierto, también te puedo hacer una lista, si querés, de la cantidad de leyes aprobadas que han quedado trabadas por amparos judiciales y no se pueden aplicar. Es decir, hay una realidad objetiva. Por ejemplo, en el 2014, el Poder Ejecutivo, Cristina, mandó al Parlamento 3 leyes, 3 proyectos que se convirtieron en ley, que tenían que ver con instrumentos del Poder Ejecutivo para poder intervenir en las cadenas de valor. En primer lugar, para poder analizar qué pasa en las cadenas de valor, que hace que el productor primario se queje de que no le alcanza y el que va a la góndola se queje de que no lo puede pagar. Hay un problema. Entonces, se sancionó 3 leyes, se creaba un tribunal arbitral para los conflictos, había un conjunto de cosas. Inmediatamente las organizaciones, las grandes organizaciones empresarias presentaron un amparo, la justicia hizo lugar al amparo y nunca se pudieron aplicar. Hace 2 años, se lo dijo el presidente el otro día en el inicio de la Asamblea Legislativa, sacó un decreto regulando el precio de las tecnológicas, las empresas de cable, los servicios de internet, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Inmediatamente una de las grandes empresas presentó un recurso en un juez de Córdoba que dio lugar a 2 años pasaron de esa resolución y no se movió más.
Y así te puedo hacer una larga lista de cuestiones que han sido dame un segundo, aprobadas Carlos, por el Parlamento y que no se han podido aplicar. Insisto, estoy de acuerdo en lo que Judicial. decís. Hay un montón de leyes que salen y después quedan cajoneadas por el efecto de lo que es también la justicia, pero de todas maneras estamos hablando de economía, no de justicia. Dame un punto acá, porque No. es un instante que te pido nada más, porque está escuchándonos Daniel, no sé si los habías escuchado antes, si estabas escuchando el programa, Carlos, Daniel Marx, que son contemporáneos, creo. Ustedes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y además está Un Aldo gusto. Abrán acá. Creo que más o menos están todos son contemporáneos, con distintas miradas de la economía, pero me parece interesante el debate con nivel. Este es un debate con nivel. A mí me gusta mucho. Gente que se formó, estudió y que hace muchos años está en los lugares en donde está. Vos, Daniel, lo escuchabas recién a Carlos. Vos también estuviste en la gestión. ¿Estás de acuerdo con lo que él está comentando? Sí, hay un tema que menciona Carlos que me gustaría verificar, y es que él dijo la torta va creciendo, entonces tenemos un tema de distribución. Y yo veo que la torta tendencialmente no está creciendo, y más aún, si lo medimos por habitante, decrece de manera importante. Si uno toma una tendencia de décadas acá, y se distancia mucho de las pretensiones de la gente que, recuerda tiempos mejores en cuanto a ingresos, y hoy no están los medios aparentemente. Daniel, pero a ver, potencialmente... Perdón. Yo dije que en el último año, 2021, Producto Bruto creció 10,3 y la participación de los trabajadores en esa torta crecida en un 10,3 se achicó en 5 puntos. Eso fue lo que yo dije. Lo que vos decís tiene que ver con un proceso mucho más largo que podríamos discutirlo de crecimiento y distribución, pero yo me referí concretamente a lo último. Es decir, tuvimos los 4 años de la pandemia que yo llamo neoliberal, después nos vino la pandemia sanitaria, y en el 2020 la economía se cayó un 9% el Producto Bruto, y 9 y pico por ciento, algo así, y recuperó un 10,3 en el 2021. Ese crecimiento no respetó siquiera que se mantenga la misma distribución que había, que sigue siendo mala aunque se hubiera mantenido, porque incluye salarios bajos, jubilaciones bajas, etcétera, incluye que sigamos teniendo un 37% de pobres, todos los datos de las cosas que hay que resolver. Pero yo digo, creció la economía en el último año 10,3 y decreció la participación. Ojo que vos lo entendés, pero por ahí lo que nos escuchan, quiero hacer una precisión. Que decreció la participación no quiere decir que por ahí bajó el poder adquisitivo del salario. Hasta pudo haber mejorado el poder adquisitivo del salario, medido contra la inflación, pero medido contra el crecimiento del Producto Bruto, la parte que representa el sector del trabajo es más chica la torta. Vos tomás un año, acá Aldo hizo el mismo trabajo, pero tomó 5 años y corroboró que hubo pérdida de los salarios y sigue habiendo. Toma esos años que yo acabo de mencionar. 20% cayó el salario. 20% cayó en términos reales. Incluso tomó más años. Para no atribuir culpas personales. Acá me parece que hay un tema de estructura. Hay una economía argentina que no genera todos los ingresos que potencialmente puede generar, y por lo tanto está en pujas distributivas continuas. Así es. De acuerdo. Entonces, tenemos que también poner el énfasis en cómo hacemos para que el conjunto de la sociedad se movilice, utilice los recursos que potencialmente están, y que esto sirva para el bienestar de todos, y salir de estos temas de las grandes pujas distributivas que además debilitan el futuro, porque la inversión, cuando todo esto no viene, la gente retrotrae el consumo, etc. Inversión en términos, por ejemplo, de inversión asegurada. Nosotros decíamos, tenemos vaca muerta, es casi tener algo que todo el mundo quiere. Y la verdad es que hoy todavía tenemos que importar gas, y lo vimos este año, Carlos, con el problema. Digo, la inversión que se necesita, que es la que es a largo plazo, que genera empleo genuino
y que reemplace el empleo público por el privado, o ese que está en negro que pase al sector formal, bueno, no se está dando. Más allá de la gestión, digo, ¿qué podríamos generar? ¿Qué situaciones hay que generar para que eso ocurra? Si no corrijo algunas cuestiones estructurales y de fondo, porque vos fijate que muchas veces terminamos siendo víctimas de nuestras ventajas. Es decir, esta calamidad de la guerra genera un problema de suba de los commodities de manera exponencial, y resulta que la Argentina, que es un exportador de commodities, que está en un récord de exportaciones, termina teniendo el problema de que los precios internos se ven brutalmente afectados porque no cuenta con el Estado con los mecanismos para lograr un desacople de los precios internacionales de los precios locales. Entonces, la gente va a terminar perdiendo siempre. Cuando la coyuntura internacional es favorable, perdemos porque se traslada a lo interno ese valor internacional. Si fuera lo inverso, se trasladaría porque nos está yendo mal y cayeron las exportaciones y tenemos problemas. Entonces, pareciera que, a mí me gusta decir, simplificando la política y la economía enormemente, que en última instancia todo es cómo se acumula y cómo se distribuye. Aldo, ¿estás de acuerdo con eso? En política económica y en política es cómo se acumula y cómo se distribuye, siempre. A ver, primero que nada, en el mundo, con todo el proceso inflacionario previo incluso generado por los excesos de emisión para sostener la pandemia, como mucho, lo que aumentó la inflación en los países estables, 4, 5, 6 puntos porcentuales. Estamos hablando de una inflación de 55, que va arriba de del 60% este año. Justificarlo por lo que está pasando en el mundo me parece una aberración. ¿Sí? Yo dije eso. Sí, dijiste que claramente cuando suben los precios en el mundo acá tenemos la inflación que tenemos. No, pero no me cambié lo que yo dije. No es así, es lo que dijiste. Suben un montón los precios. No, suben 4, 5, 6 puntos porcentuales en el mundo que nos rodea, los países que nos rodean. ¿Sí? Abraham, por otro lado, a ver, discúlpame, Carlos, yo a vos te interrumpí. Bueno, perdón, tenés razón. Bueno, lo otro que también es una realidad es que la tendencia al empobrecimiento viene desde hace muchísimo tiempo, y eso tiene que ver justamente con una política del Estado que lo que hace es ahuyentar a los inversores, tanto argentinos como extranjeros. Estamos en el puesto número 21 entre 191 países del mundo, entre los que más exprimimos con impuestos a las empresas. Y parece que van a venir a invertir acá. Ningún argentino, ningún extranjero va a venir a invertir en estas condiciones. Y para que la gente entienda por qué esto genera este empobrecimiento del que hablaba Daniel hace un rato, imaginémonos una empresa en la Argentina, en la cual nadie quiere invertir, porque esa es la realidad de la Argentina, y por lo tanto hay un señor que maneja una máquina, ¿no?, que produce al principio mucho porque no evita, pero claro, como no invierten, cada vez es más vieja esta máquina. Como ni siquiera compran repuestos de afuera para ponerla, cada vez está más atada con alambre. Por lo tanto, esa máquina produce cada vez menos, ¿no es cierto? Entonces, como nadie le puede pagar a un empleado más de lo que produce, lo que va a pasar es que ese empleado va a ganar cada vez menos. Eso es la Argentina, un país en el cual cada vez invierte menos, porque lo único que hacemos desde acá es echar a los inversores, argentinos y extranjeros, con las medidas que se toman, ¿sí? Y por lo tanto cada vez vamos a producir menos por habitante y vamos a ser cada vez más pobres, porque para que vivamos mejor, lo que tiene que haber es más inversión productiva. Aldo, lo y que esto vos decís no va a es que pasar. el escenario que vemos es muy negativo. Carlos, sí, yo te voy a dar ya la palabra, pero le quiero dar la palabra también a Daniel, que hace rato está esperando, para saber si también avisora lo mismo para Argentina, un país que lamentablemente no hay una proyección de optimismo en el corto o mediano plazo. Bueno, coincido, y los hechos están. Me parece que hay un nivel de frustración en la población no menor, y porque recuerdan que hubo hubo tiempos mejores, y lamentablemente los números lo convalidan. Entonces, la distancia, además, con el resto del mundo fue creciendo. Argentina fue perdiendo posiciones. Hablábamos recién de los recursos, y Carlos bien dijo, bueno, la distribución, etcétera. Es un tema a ocuparse, pero
Veamos, hablamos de Vaca Muerta también. Vaca Muerta, digamos, tiene un potencial tal que ahí sigue y hoy estamos importando productos energéticos. Y esto no es el resultado de un mes, es un resultado de años. Bueno, Daniel, yo para despedirte, porque sé que tenés otros compromisos, te quiero preguntar, vos que viajás tanto por el mundo, si te preguntan por Argentina, si ven a Argentina como un lugar para invertir. Nombramos Vaca Muerta, pero obviamente Argentina tiene un montón de recursos, además de buenos recursos humanos. ¿Te preguntan hoy, hay interés sobre Argentina? No hay mucho interés por Argentina. Lo primero que preguntan de afuera es qué hacen los argentinos. ¿Traen plata o sacan plata? Entonces, naturalmente sacan plata, entonces quien está lejos dice, bueno, acá voy a hacerlo con cautela. Ahora, también algunos ven oportunidades en Argentina. Yo creo que eso es un potencial que tenemos. Además, los precios de entrada de Argentina, de producción en Argentina, son competitivos, eso lo ven, pero quieren más seguridad jurídica, institucional y de un rumbo que le haga bajar las incertidumbres que hoy castigan la inversión. Claro. Daniel, querido, muchísimas gracias. Les agradezco a los cuatro, no los despido, pero les agradezco, solo lo despido a Daniel, que tiene un compromiso, por prestarse a este debate con nivel. Yo digo que estos son los debates que valen la pena tener, que hay nivel, no hay chicana. La verdad, hay gente que ha pasado y que ha estudiado un montón y que ha pasado por distintos lugares. No importa la ideología. Esto es lo que queremos mostrar en Para que Sepas, que se puede discutir con nivel, porque todos estamos del mismo lado, tratando de que la Argentina salga adelante. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Seguimos en Para que Sepas. El debate caliente hoy pasa por cuál es el rumbo de la economía para un gobierno que todavía le falta mucho tiempo para cambios. Me refiero a cambios de gestión, ¿no? Y hoy están pensando en 2023 todos los políticos de Argentina, la oposición también. Ahora, el número de inflación le quema las manos a esta gestión y a un ministro, el ministro Guzmán, ministro de Economía, que fue ratificado por el propio Alberto Fernández. Sin embargo, los rumores de anuncios o la evaluación de cambios de gabinete persiste. Y es el único Alberto Fernández quien tiene en su poder esos borradores de los cambios. Lo que no sabemos si se los va a dialogar o los va a decidir en autonomía. Se prepara un fin de semana de mucho rumor y tal vez de algún tipo de anuncio. Lo concreto, los anuncios responden al 6,7% de inflación de marzo y ni que hablar la inflación de alimentos que superó el 7%. Estas proyecciones que generan inestabilidad en cualquiera que tiene que tener conducción, y no hablo de los gobiernos, sino por ejemplo un empresario o quien tiene que comandar un equipo o los gremios que tienen que negociar paritarias, es lo que empieza a generar rum, pedidos de respuestas que el gobierno hoy no abastece. Quiero ir con una de las frases, para mí fue la frase de la semana de Guzmán, cuál es su evaluación de la política y de cómo se sale adelante con estos números, ¿no? Él ya sabía, cuando dio este reportaje, por favor si lo podemos buscar, cuando dio este reportaje, que el número caliente de inflación le iba a estallar. Ya tenía el informe preliminar del INDEC, que daba una inflación más cerca del 7% que del 5%. Histórico. 20 años, tenemos que ir 20 años atrás para ver una inflación más alta que esta. Gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico definido. No es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbos. Y lo dice después de haber visto expresiones muy críticas de lo que se está haciendo en la gestión, por ejemplo, de quien hoy es líder de la Cámpora, Máximo Kirchner. También lo vemos luego de una Cristina Fernández de Kirchner, que también ha sido crítica, hoy salió públicamente a decir que el poder no se ejerce únicamente por tener el bastón de mando o lo que sería ser presidente, es simplemente tener poder. Aldo, te pregunto, ¿esto que dice el ministro es real, digamos, la anterior? ¿Es real? Sí, una cosa que hay que entender. Poneme la anterior placa, por favor. Es que es cierto que este gobierno no está alineado, vemos las peleas internas, incluso dentro de del mismo gabinete, entre ministros y sus propios secretarios. La realidad es que echarle la culpa de la inflación que estamos teniendo ahora
al ministro Guzmán creo yo que es un poco excesivo, ¿no? Porque fue el ministro Guzmán el que decidió antes de las elecciones: llenemos de platita el bolsillo de la gente y démosle a la maquinita una barbaridad, cosa que en definitiva tuvimos una depreciación de nuestra moneda fenomenal, que se transformó, por supuesto, en inflación. Sí, fue culpa del dice ministro Guzmán. Que gente esté alineada con el programa. El problema es que no sabemos quién está alineado. Es que no se ve una alineación dentro del gabinete, porque es lógico, está conformado por una coalición y cada uno quiso poner a alguien de su palo en cada uno de los lugares, ¿no? Y se distribuyó. Y evidentemente, como te decía hace un rato, hoy la discusión no pasa sobre a dónde vamos, sino más bien con qué velocidad vamos. Y menos mal que está Guzmán, porque para ir al precipicio yo prefiero ir más despacio. Y lo que está proponiendo la otra parte de la alianza es aceleremos hacia el edificio. Hoy tenemos alguna chance con Guzmán de llegar sin una crisis al final del 2023, porque vamos a ir más despacio haciendo las macanas. Si aceleramos, vamos a llegar con una crisis tremenda a las elecciones de 2023. Aldo, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Casi compartimos el programa completo. Les digo, es muy interesante los informes que hace Aldo Hablar. Los invito a que lo hagan. ¿Hay una web donde se puedan ver públicamente tus informes? Sí, libertayprogreso.org, todo junto. Perfecto, para quien quiera consultarlo. Y también tienen allí el plan de gestión que hemos hecho en los últimos 11 años y bueno, que estamos ofreciéndole a todo el espectro político. Gracias, Aldo, por participar de Para que Sepas. Retomo la comunicación con Carlos Heller. Carlos, querido, ¿estás por allí? Aquí estoy. Bueno, yo quiero quedarme un ratito con vos analizando un poco la situación. La realidad es que sos de los pocos, y yo lo recalco, del oficialismo que da la cara y explica. Y además de los que también vos no te gustó que te dijera eso la vez pasada, pero realmente todos estaban esperando a ver qué decías vos con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario para saber algunos si votaban o no, porque es verdad, algunas cosas son para entendidos. Vos, además de hoy estar ocupando una banca, también ocupaste un lugar de gestionar empresas, gestionar ni más ni menos que un banco en Argentina, en momentos también en donde la economía crujía. Te pregunto, con esta situación, con estas circunstancias de inestabilidad, ustedes cuando están barajando presupuestos, ¿se ponen en el lugar del empresario? Vos te estuviste en el rol del empresario. ¿Cómo proyectás con estos números de inflación? Le tengo que decir un montón de cosas y lamento que se haya ido Abraham porque tenía que contestarle un montón de cosas que dijo con las que estoy absolutamente en desacuerdo y además que no son ciertas. Dijo que no había inversiones en la Argentina y el año pasado hubo un crecimiento importante de las inversiones en montones de rublos. Dijo, por ejemplo, que no se importaban y tuvimos récord de importaciones y en el récord de importaciones es fundamental los bienes de capital y las partes, los repuestos. Récord de importaciones porque hubo todo un reequipamiento del sector industrial producto de la recuperación que estaba teniendo la economía. Te quiero decir a vos que no tuve gestión, yo sigo gestionando, sigo siendo el presidente de ese mismo banco y 3 veces por semana participo de comité de crédito donde tengo acceso directo a ver cómo están las empresas. Y si bien nosotros no atendemos corporaciones multinacionales por un tema de definición nuestra, nuestro perfil es atender a la pequeña y mediana empresa y a las familias y a las personas, te puedo decir que prácticamente no hay empresa que no haya mejorado su situación en este momento respecto a la situación que tenía el año pasado y el año antepasado. Bueno, pero son 2 años súper hostiles. Pero no, si vamos comparémoslo con la época de Cristina Presidenta, si querés irnos al mismo color político. Te vuelvo a repetir. Mi situación, yo evalúo riesgo crediticio, te estoy hablando. Y cuando evalúo riesgo crediticio, estoy evaluando si esa empresa se le puede prestar porque está en condiciones de devolver. Y cuando te digo eso, te digo que las empresas han mejorado realmente su situación en la evaluación del riesgo crediticio porque venden más, porque deben menos, porque le bajó el costo del financiamiento, por una cantidad de cuestiones que las hacen mucho más viables que lo que eran hace 2, 3, 4 años. También te quiero decir que estoy cansado de escuchar que la Argentina no es un buen país para invertir, pero parece un muy buen país para ganar plata y llevársela para afuera.
porque tenemos récord de fuga. Y la que fugan no la imprimieron ellos, ni la compraron, ni la tomaron de crédito en el banco, la ganaron primero. Es decir, que hay rentabilidades empresarias muy altas que crean esta posibilidad de que algunos no paguen los impuestos y que eso tenga que ver con el déficit fiscal y que esa plata esté en lugares opacos a donde es muy difícil llegar para encontrarla y lograr que paguen impuestos. Siempre que hablamos de fuga, pensá, Marcela, que primero la ganaron, porque antes de fugarla la ganaron, y la ganaron en la Argentina, con estas leyes, con estas regulaciones y con este mercado. Esta es la realidad. Ahora, entonces, Carlos, quiero preguntarte algo también, desde el lugar... yo cuando decía que hoy estás ocupando una banca, entonces tu corazón está dividido en dos. Antes, en un momento, tu corazón era solamente el sector privado, por así decirlo. Quiero preguntarte algo puntual. ¿Representás hoy a un frente de una coalición gobernante que tiene miradas divididas? Soy parte. Sos parte. Sí. Digo, representás por la banca, pero sos parte. Que tiene miradas divididas sobre cuál es la dirección o la velocidad a la que hay que ir con determinados cambios. Sí. ¿Vos de qué lado estás en esa mirada? ¿Sos más de los albertistas o sos más de los cristinistas? Dijo hoy Cristina, y vos recién lo quisiste poner como una cuestión de crítica a Alberto, y es una cosa que no... No, es general de la política lo que dijo. Sí, pero tienen mala memoria y no recurren a los archivos, porque eso mismo, exactamente igual lo dijo Cristina en el 2017, varias veces. Una vez en el Parlamento Europeo cuando le invitaron, y otra vez con periodistas acá, las mismas palabras, textuales. Hablamos de poder... Cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad, eso es el poder. Que te pongan una banda y tener el bastón un poquito pero no todo el poder. Créanme, lo digo por experiencia, dijo. Eso, tomen la frase completa de lo que dijo Cristina. Coincidimos, pero no importa, hay una realidad. Hay secretarios que no respetan lo que dice un ministro, y lo vimos en una carta pública con la energía. Por eso hay dos bandos. Yo no puedo dejar de estar en desacuerdo con los desacuerdos, porque el poder, o el gobierno, no el poder, tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el legislativo, yo te diría que es absolutamente normal y entendible que existan posiciones diversas. En el ejecutivo no debería haber una unidad de criterio, y eso que dijo Guzmán el otro día, para mí está bien. Cuando dice, vamos a gobernar con los que estén en el Ejecutivo, que tengan la misma mirada y la misma concepción, porque si no, no se puede gobernar. Heller, entonces, ¿usted está de acuerdo con que, por ejemplo, Feletti no tiene la misma mirada? Feletti se tiene que correr, Martínez se tiene que correr. No, ustedes son periodistas en ese juego, yo no hago ese juego, de ninguna manera. Yo digo que a mí no me preocupa ni siquiera que haya discusiones, porque hay discusiones. Yo hoy conversaba con algún colega de usted y le decía, hablando de la entidad cooperativa que yo dirijo, que nosotros tenemos una dirección que hace muchos años que estamos juntos, que tenemos bastante coincidencia de mirada, y sin embargo discutimos profunda e intensamente cuestiones puntuales hasta que nos ponemos de acuerdo. Lo que tenemos es unidad de ejecución una vez que nos pusimos de acuerdo. Ahora, Heller, el problema acá es que ya ni siquiera hay discusión, que Alberto y Cristina no se hablan. Perdón, yo vuelvo a repetir. Yo no voy a entrar en ese juego, ese es un juego periodístico. Y a mí no me busquen. Es lo que pasa, claro, es lo que pasa. No me busquen en ese juego porque yo no voy a entrar. Yo creo que hay un gobierno que está elegido, que tiene que gobernar, y cómo dialogan el presidente y la vice lo tienen que resolver ellos. Es un tema que tienen que resolver. No es bueno que no dialoguen, tendrían que tener diálogo. También entiendo que el Poder Ejecutivo no es bicéfalo y que es una cuestión poco frecuente que se dé una situación como la de la Argentina, donde el líder no es a la vez el presidente. Y eso inevitablemente genera una situación de una, digamos, potencialidad conflictiva. Entonces,
Si vos mirás el mundo, en general no se da el tema de que el líder político es uno y el presidente del Poder Ejecutivo es otro. Pero entonces el poder lo tiene el líder, y en este caso la líder es Cristina. Por lo que estás diciendo. El poder lo tiene, primero el poder no, porque ya aclaramos recién, sí. El poder lo tienen las corporaciones. Los poderes económicos y judiciales, según Cristina. Lo tienen los medios hegemónicos. Tomen la frase completa, no le agarren a Cristina, no la entresaquen. Yo me refería al poder de cambiar el rumbo, Carlos. El discurso de Cristina. No me lo leas, yo ya lo escuché. Te pregunto concretamente el poder de generar cambios, porque vos podés estar en tu banca escribiendo leyes, pero después alguien lo tiene que ejecutar. Así es, primero tengo que lograr que se sancionen, para lo cual necesito mayorías parlamentarias que hoy no tenemos. Y después que se sancionen, tengo que lograr que no me las impugnen judicialmente y que se puedan aplicar. Y después tengo que encontrar cómo supero la resistencia que me ponen aquellos que esas leyes tratan de acotarle el enorme poder que tienen. ¿Tenemos una crisis de liderazgo, Carlos? El tema del poder. No estamos entendiendo qué es el poder. Sí. El poder es el que tienen las corporaciones para imponernos las reglas del juego, más allá de la voluntad popular, del voto popular, etcétera, etcétera. Ese es el poder, acá y en el mundo entero. Bien. ¿Y el liderazgo quién lo tiene hoy? ¿Cómo? ¿El liderazgo quién lo tiene, según tu mirada hoy y tu experiencia? Pero ¿quién puede negar el liderazgo que tiene Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién puede negarlo? Pero ¿quién puede poner en duda que Cristina es una líder excepcional? Ahora, los avatares de la política y su visión inteligente de que con ella no alcanzaba para ganar la elección y interrumpir el ciclo neoliberal del macrismo, llevaron a esta apertura y a buscar abrir a Alberto Fernández, a Massa, todo lo que se incorporó y constituyó el Frente de Todos. El Frente de Todos es una construcción política de coalición en la que hay que acostumbrarse a que tengamos miradas diversas, porque tenemos pensamientos diversos. No, eso no hay dudas. Y bendita sea la diversidad. El tema es cuando se gestiona, ¿no? Que vos decías, el Poder Ejecutivo tiene tanta diversidad. Y cuando se gestiona finalmente, la propia Cristina dijo, la lapicera la tiene Alberto. La propia Cristina lo dijo. Ella puede tener un desacuerdo. A ver, yo creo que hay que recomponer canales, que tienen que dialogar, que el aporte que ella hace es importantísimo porque tiene un nivel de estadista, que todo eso es así. Lo cual no la convierte ni en infalible, ni en la dueña de la verdad, ni nada por el estilo. Yo creo que su palabra es una palabra importantísima que siempre hay que tenerla en cuenta y que no puede analizarse las cosas sin tener en cuenta su opinión. Pero el Ejecutivo no es bicéfalo. Entonces, finalmente, la decisión de las políticas la tiene que tomar el presidente de la Nación, porque ese es el mandato que en el 2019 le dio el pueblo argentino, y se lo dio por 4 años, y lo tiene que ejercer durante esos 4 años. Y creo que eso es lo que no se puede dejar de entender, y si no se entiende, creo que hay una visión sesgada de la situación. Carlos, muchas gracias por atendernos, por estar para que sepa te están llamando. Te dejamos que atiendas tu llamada. Te comprometo. Me está llamando mi hijo que está en Nueva York. Ay, le mandamos un abrazo. Te vuelvo a comprometer públicamente. Estoy desesperada, no sé qué hacer ya. Te lo ruego públicamente que vengas al piso. Yo sé que vos te cuidás. ¿Qué te dijo? No es cierto. Te cuidás del COVID, pero nos gustaría tener estas discusiones. Dan gusto tenerlas cara a cara. No tengo problema. Cuando quieras sos bienvenido. Gracias por participar de Para que Sepas. Que les vaya bien. Chau, Carlos.